El Papa Francisco nos anima a combatir la pobreza mundial no multiplicando los panes y los peces, sino dividiéndolos y subdividiéndolos. ¿Está en lo cierto el Papa Francisco cuando nos dice que hemos de dejar de crecer y hemos de empezar a distribuir mejor lo que ya tenemos? Analicémoslo. Este domingo el Papa Francisco reinterpretó el episodio bíblico de la multiplicación de los panes y de los peces para instarnos no tanto a querer multiplicar la riqueza que tenemos a nuestra disposición, sino más bien a compartir la riqueza que existe ahora mismo en el mundo. Escuchémoslo. Nosotros tratamos de acumular y aumentar lo que tenemos. Jesús, en cambio, pide dar, disminuir. Tengamos presente que uno puede compartir, puede dividir, puede redistribuir aquello que previamente ha acumulado. Si no acumulas, no tienes ningún excedente que puedas entregar a los demás. Por tanto, incluso desde una lógica redistributiva, para poder redistribuir, primero hay que crear aquello que se busca redistribuir. Nos encanta añadir, nos gustan las adiciones. A Jesús le gustan las sustracciones. Quitará algo para dárselo a los demás. Si siempre sustraemos y nunca añadimos, al final nos quedamos sin nada. Por tanto, si a alguien le gusta sustraer, por necesidad le ha de gustar añadir, salvo que el destino final sea quedarnos sin nada y, por tanto, sin capacidad para poder seguir sustrayendo de aquello que hemos tenido que previamente acumular añadiendo. Queremos multiplicar para nosotros. Jesús aprecia cuando dividimos con los otros, cuando compartimos. En esta frase el Papa Francisco parece establecer una disyuntiva entre acumular para nosotros y compartir con los demás. Si acumulamos para nosotros no podemos repartir, no podemos distribuir lo que tenemos con los demás. Sin embargo, dentro del sistema económico capitalista, dentro del libre mercado, uno solo puede acumular para sí mismo si previamente satisface las necesidades de los demás. Es más, uno se vuelve tanto más rico cuanto más ricos sean los demás. El ciudadano medio en Suiza es mucho más rico que el ciudadano medio en Zimbabue, porque en Suiza todos sus conciudadanos son mucho más ricos que en Zimbabue. Por tanto, para que uno sea más rico, necesariamente los demás se han de volver más ricos. Es muy complicado, y hasta cierto punto se vuelve imposible, que uno se enriquezca de manera continuada si sus conciudadanos se mantienen en la pobreza. Es curioso que en los relatos de la multiplicación de los panes presentes en los evangelios no aparezca nunca el verbo multiplicar. No. Es más, los verbos utilizados son de signo opuesto: partir, dar, distribuir. No se usa el verbo multiplicar. No voy a entrar en interpretaciones teológicas sobre este fragmento de la Biblia, porque desde luego no es mi especialidad. Si el Papa Francisco se hubiese limitado a interpretar teológicamente este fragmento de la Biblia y no hubiese querido aplicarlo al mundo material, entonces no habría mucho que decir, salvo acaso las interpretaciones tramposas que otros podrían hacer de las palabras del Papa para promover su propia agenda política. Pero como veremos a continuación, el Papa sí intenta aplicar esta interpretación que él efectúa de este fragmento de la Biblia a otros problemas cotidianos, como acabar con el hambre en el mundo. Y si eso es así, hay que decir que esta interpretación que está haciendo es una interpretación del todo inadecuada para la aplicación que él quiere hacer después en los problemas de nuestro día a día. Básicamente porque si no multiplicamos la riqueza que tenemos a nuestra disposición, lo único que nos resta es repartir la miseria actualmente existente. Imaginemos por un momento que seguimos las recomendaciones del Papa y en lugar de centrarnos en multiplicar la riqueza, nos contentamos con redistribuir la riqueza actualmente existente. Cojamos el PIB mundial, es decir,
el valor de todo lo que se produce en el conjunto del planeta durante un año y distribuyamos ese PIB mundial equiproporcionalmente entre todos los ciudadanos del planeta, de modo que nadie tenga más que otro. En ese caso, el bienestar material de que disfrutaría cada uno de los ciudadanos del planeta sería inferior al bienestar promedio del que hoy disfrutan países como Tailandia, Botswana o República Dominicana. Y es que la renta per cápita en el conjunto del planeta es ligeramente inferior a la renta per cápita hoy en estos tres países, en Botswana, Tailandia o República Dominicana. Se trata además de una renta per cápita que es menos de la mitad de la que a día de hoy tiene España. Si ya hay muchísimos españoles, una mayoría social, según nos repiten insistentemente amplios sectores de la izquierda, que considera que hoy no vive adecuadamente, que no llega a fin de mes, que no tiene lo suficiente para cubrir necesidades que ellos consideran indispensables y básicas, imaginemos si reducimos la renta de la mayoría de los españoles a la mitad o a menos de la mitad. Eso sería redistribuir la miseria que está proponiendo efectuar el Papa Francisco. En lugar de seguir creciendo e incrementando las disponibilidades materiales de bienes, contentémonos con el pauperismo. Y tengamos en cuenta, por supuesto, que si efectuáramos la operación que acabo de describir, es decir, coger el PIB mundial y distribuirlo equiproporcionalmente entre todos los ciudadanos del planeta, el PIB mundial se contraería de manera muy acusada, aunque solo sea por los incentivos que perderían la mayor parte de las personas para ser tan productivas como lo son hoy. Si yo voy a cobrar exactamente lo mismo, me esfuerce mucho o me esfuerce poco, evidentemente caeremos en una tragedia de los comunes por la cual la mayoría de ciudadanos comenzarán a esforzarse menos y por tanto la producción mundial caería. Pero incluso aunque no sucediera eso, que evidentemente sucedería, redistribuir todo lo que produce el mundo a día de hoy nos condenaría a unos niveles de bienestar material paupérrimos. Por eso, para poder saciar a los hombres no basta con distribuir, con repartir los panes y los peces actualmente existentes. Hay que seguir multiplicándolos. Y si en nuestro mundo no los multiplica Dios, los tendrán que multiplicar los hombres cooperando productivamente dentro del libre mercado. El verdadero milagro, dice Jesús, no es la multiplicación que produce orgullo y poder, sino la división, el compartir, que aumenta el amor y permite que Dios haga prodigios. Mucho me temo que los seres humanos no comen, no se alimentan, no prosperan únicamente a través del amor. Que no estoy diciendo que el amor no sea fundamental, pero desde luego no es lo único importante, no es lo único fundamental en nuestro día a día. Y si dividiendo incrementamos el amor, pero nos quedamos sin alimentos y sin otros bienes materiales, ni siquiera estamos asegurando las bases materiales de nuestra subsistencia. Y si los hombres quedan saciados sobreviviendo al borde de la subsistencia, es que o bien han rebajado muchísimo sus expectativas existenciales, es decir, prácticamente se convierten en animales sin mayores objetivos existenciales que sobrevivir y reproducirse mientras se sobrevive, o bien es que efectivamente ha obrado algún milagro y produciendo lo básico, Dios multiplica lo materialmente disponible para el conjunto de los hombres. Pero mientras este milagro no opere en nuestro día a día, más nos valdrá seguir esforzándonos por multiplicar la riqueza actualmente existente. Probemos también nosotros a compartir más. Probemos este camino que Jesús nos enseña. Como ya he dicho, compartir más no es incompatible con multiplicar lo existente. Podemos multiplicar la riqueza actualmente disponible y compartir más en términos absolutos e incluso en términos relativos de esa riqueza incrementada. Por tanto, estamos de nuevo ante una falsa disyuntiva. Es perfectamente comprensible desde valores católicos que se nos exhorte a compartir más. Lo que no es en absoluto comprensible es que se nos exhorte a producir menos. Tampoco hoy la multiplicación de los bienes resuelve los problemas sin una justa distribución. Me viene a la mente la tragedia del hambre, que afecta especialmente a los niños. Como digo, si la interpretación de las Escrituras se hubiese quedado en el plano teológico, sin pretender aplicar esa interpretación, discutible, en todo caso, a la problemática real del mundo material que nos rodea,
entonces no habría sido necesario efectuar ninguna crítica a las palabras del Papa Francisco, al menos no ninguna crítica desde un punto de vista económico. El problema, como vemos, es que el propio Papa da el salto a proponer recetas para acabar con la pobreza en el mundo a partir de la interpretación, de nuevo discutible, que ha hecho de las Escrituras. El mundo que el Papa está describiendo es un mundo maltusiano. ¿Qué es un mundo maltusiano? Una economía de suma cero. Si uno tiene más, es porque otro tiene menos. Y por tanto, para que los más pobres tengan más, los más ricos tienen que tener menos. En el mundo maltusiano, siempre que aumentaba la población, disminuía el bienestar material de las personas, porque lo que había se tenía que distribuir entre un mayor número de bocas. Al mismo tiempo, siempre que aumentaba el bienestar material, aumentaba la natalidad y se reducía la mortalidad, y eso provocaba ese incremento de la población que a medio o largo plazo terminaba deteriorando los estándares de vida. Es decir, en el mundo maltusiano existe una realimentación entre la producción material y la población. Más producción material es más población y más población es menos producción material per cápita. Y al revés, si en el mundo maltusiano ocurría algún tipo de catástrofe que reducía de manera muy acusada la población, por ejemplo, catástrofes naturales o plagas, como había menos población, el bienestar material per cápita se incrementaba transitoriamente. La misma producción material se distribuía entre un menor número de bocas. Pero evidentemente, como esas pocas bocas pasaban a estar mejor alimentadas, se reproducía el mecanismo anterior que hemos explicado: aumento de la natalidad, reducción de la mortalidad, aumento de la población y, por tanto, nueva reducción de los estándares materiales per cápita. El mundo maltusiano era el mundo previo a la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, los estándares de vida estaban estancados desde hacía siglos en todo el planeta. Si se producía algún tímido progreso técnico, el PIB per cápita aumentaba, pero también lo hacía la población y, por tanto, regresábamos al PIB per cápita previo. Es la revolución industrial la que permite un crecimiento económico continuado, una multiplicación continuada de los panes y de los peces, y esa multiplicación de los estándares materiales de vida es lo que permite escapar del mundo maltusiano. Es lo que nos permite que desde el siglo XVIII la población global haya aumentado de manera continuada como jamás lo había hecho antes en la historia, y que al mismo tiempo los estándares materiales per cápita del conjunto del planeta también hayan aumentado de manera continuada como nunca antes lo habían hecho. Durante más de 2 siglos ha habido una desconexión entre población y estándares materiales de vida. Hay más gente en el mundo y se vive mejor en el mundo, no como en el mundo maltusiano, donde si había más gente en el mundo necesariamente se tenía que vivir peor en el mundo. Nunca en la historia de la humanidad ha vivido tanta gente fuera de la pobreza extrema como la que vive hoy. Y eso ha sido posible gracias a que hemos escapado del mundo maltusiano, gracias a que nos hemos dedicado a multiplicar los panes y los peces en lugar de meramente redistribuir los pocos panes y peces que teníamos a nuestra disposición. Por eso la aplicación económica que el Papa Francisco quiere hacer de su particular interpretación de las Escrituras es una aplicación tan terrible, porque si queremos acabar con la pobreza en el mundo, debemos multiplicar los panes y los peces, no debemos contentarnos con redistribuir los escasos panes y peces que existen hoy. Si volvemos a ese mundo maltusiano al que parece que quiere regresar el Papa Francisco, solo hay 2 alternativas: o miles de millones de personas empeoran de manera muy significativa su bienestar, o sobran varios miles de millones de personas en el mundo, porque el mundo maltusiano es eso: o bienestar o población, pero no podemos tener más bienestar y más población a la vez. Como supongo que el Papa Francisco no quiere que desaparezcan varios miles de millones de personas de la faz de la Tierra, entiendo que lo que está defendiendo es que los más de 7.000 millones de personas que pueblan hoy el planeta vivan muchísimo peor de lo que viven actualmente. Pero eso no es en absoluto necesario. Si en lugar de limitarnos a dividir y subdividir los panes y los peces, seguimos multiplicándolos como lo hemos venido haciendo durante los últimos 200 años, todos los que estamos hoy y los que están por venir podrán vivir mucho mejor de lo que se vive hoy. La economía no es necesariamente un juego de suma cero.
si tenemos el marco institucional adecuado para conseguir una cooperación productiva continuada enfocada en potenciar el progreso técnico que nos permita multiplicar la disponibilidad material de bienes y servicios a nuestro servicio, entonces todos podemos vivir mejor. Estrangular este proceso voluntario de cooperación social enfocado hacia el progreso solo nos conducirá hacia la pobreza generalizada. El mensaje no puede ser que hemos de dejar de producir más panes y más peces para limitarnos a compartir los que hay ahora mismo. El mensaje ha de ser que hemos de compartir, que hemos de repartir, que hemos de distribuir los panes y los peces a través del proceso de cooperación social que nos lleva a multiplicar esos panes y esos peces.